Entonces entramos a la plataforma WS, cargamos las máquinas. ¿Me la podría mandar a mi correo personal, por favor? Es que ya esa se envía siempre, por eso. Tu cuenta está creada. Sí, no me dejan correr. Pero es que recupera la contraseña. Te dice recuperar contraseña. Tu cuenta ya está creada. Fíjate la contraseña. En recuperar contraseña. ¿Cuánto te dice que hay ocupado? 2.1. Bueno. Salgo. Ya, así que vamos a trabajar primero con Windows Server 2016. Así que si tienen la otra máquina en ejecución, la detienen y solamente vamos a levantar o dejar corriendo el primer servidor. ¿Ya? Windows Server 2016 en ejecución para que nos conectemos. El Ubuntu Server que creamos lo vamos a trabajar en un momento más. Sí. Entrar por la otra ventana. Tienes que cargar la ventana de AWS. Entonces tenemos en ejecución Windows Server 2016. El Ubuntu Server lo tenemos detenido mientras hacemos el laboratorio. Después lo vamos a ejecutar para no estar ocupando ciertos dólares de más mientras no se ocupe ya. Instancias. Instancias. Cuando ya tenemos, ¿cierto?, las instancias que Windows Server 2016 ya está lista o está en ejecución, va a estar ya con una dirección IP pública, ¿cierto? Va a aparecer con información que está lista para conectarse, ¿ya? Tenemos ya información entre ellas, por ejemplo, monitoreo, de rendimiento, discos duros, etc. Entonces, una vez que ya estén listos, tenemos que tener a mano o disponible el archivo de conexión que se llama el .pem, que creamos, era el par de clave cuando creamos la máquina.
Así que ténganlo a mano porque lo vamos a necesitar ahora para generar la conexión remota. Solamente el servidor Windows 2016 en ejecución, el otro puede estar detenido para simplemente no ocupar saldo. Ya, lo apagamos un ratito. Después de eso, cuando ya su máquina inicie, lo apaga. Pues. No, detener. Terminar explicamos que es borrar la máquina. Ya, terminar es eliminarla. Es detener la máquina. Pinchan y detienen la máquina. ¿Vale? Detener instancia, exactamente. No terminar, no se confundan. Eso es eliminar la máquina. Ya. Entonces ya tenemos el Windows Server 2016. Dice que está en ejecución, está ok, me dice. Y le indicamos la pestaña que dice conectar. Ahí yo lo tengo cierto marcado, el otro está apagado y le digo conectar. Para que me dé los datos de conexión. Entonces los datos de conexión son 3. Una IP pública, un usuario y el archivo clave. Que va la clave encriptada para conectar. Ahí. Para esa lista me dice elegir un par de claves. ¿Cuál pongo? ¿Cómo? Que le ponga mandarle claves. Es que lanzar instancias es crear una máquina. Conectar, claro. Lanzar es crear. Aprieta ahí, saca eso. Ya. Ese es bueno. Sí, conectar. Entonces, cuando me dice conectar instancia, cliente RDP, y me explica que para conectarnos vamos a utilizar escritorio remoto, igual como lo hicimos con las máquinas en los talleres anteriores, con Windows 10 o Windows 7. Necesito una IP pública y un nombre de usuario, las 3 cosas. ¿Ya? Ahí están disponibles. ¿No la respaldó? Tiene que sacar la notebook. Sí, pues ahí se guardó. Por eso es importante respaldarla en la nube, en correo. Ya. Entonces, necesito la dirección IP pública, que ahí está. Donde tengo el nombre de la máquina, que se compone de la IP pública que va ahí 44.201.124.39. Ahí tengo la IP de la máquina. Necesito también el usuario, ahí dice administrator. Lo voy copiando acá. Faltaría una sola cosa. Si tengo la IP y tengo el nombre, me faltaría la clave. Y la clave, para obtenerla, tienen que ir a la sección que dice obtener contraseña. ¿Y qué les va a pedir? El archivo que creamos cuando la máquina fue creada, que era el archivo con la extensión .pem. ¿Ya? El archivo .pem que hicimos en esa sesión. ¿Ya? ¿No descifrar contraseña? Claro, y ahí tienen que ir a buscar el archivo. Le pongo descifrar contraseña, aparece el nombre del archivo, PEM, el archivo par de clave, y lo cargan. El archivo .pem. Lo van a buscar ahí, ¿cierto? Donde lo tengan ustedes guardado, para poder desencriptar la contraseña. Ya. Descifrar la contraseña. Y ahí les va a aparecer la contraseña de la máquina. Me dice se produjo un error cuando se descifra la contraseña que Todavía no está levantada tu máquina, está en proceso de iniciarse, por eso. Está todavía cargando. ¿Cómo lo sacó, profe? Ahí pues, contraseña dice buscar archivo. Cargar archivo y busca el archivo PEM. Y después descifrar, y ahí te aparece la clave. Te dice, se ha unido su instancia a un directorio, puede utilizar las credenciales del directorio para conectarse a la instancia, que es el archivo .pem. Ahí tengo la IP, el usuario y la clave, los 3 datos. Ya. Ahora está la opción, si no tienes tu archivo, es crearlo nuevamente. Ya. Si no lo tienes, ándate a la siguiente ruta. Ya. Supongamos que perdiste el archivo, ¿cierto? Anda a red y seguridad
y aparece una sección a la izquierda que dice par de clave. Par de clave. Ahí la tengo, una, dos. Claro, está, pero te falta el archivo. El archivo. Tú el archivo, fíjate, tú lo puedes importar, pero no lo puedes bajar de acá. Po. Lo puedes tomarlo y subirlo. Ahora, si no lo tienes, ahí dice crear par de claves. ¿Qué quieres? Voy a dejar el número otra vez. Crear el archivo nuevo. Borrar esa clave, la creáis de nuevo y la guardáis ahora en una carpeta. Por ejemplo, ahí voy a hacer una par de claves. Voy a crear un archivo IT3. Lo creo ahí mismo. Le digo RCA al algoritmo y se guarde como .pem. Ahí lo creo. Ahí. Creo el archivo. Esta clave puede servir para cualquier máquina de Windows. Exacto. Y ahí se crea el archivo el archivo nuevo. Y se bajó, po. Se bajó el archivo. El archivo nuevo. Ahí. Bajaste el archivo nuevo que creaste, .pem. Pem. IP usuario clave, igual que en el taller que hicieron. Ahí está. Sí, se lo dediqué a ellos. Descifrar cuando estaba viendo. Te tiene que dejar, pues, pruébalo. Está arriba de la máquina. Sí. Pero sí, ¿eh? Por eso muy libre de la máquina. ¿Dónde sale? ¿Usar esta web? Claro. Claro, crearla nuevamente. Sale particular seguridad de distancia correcta. Profe, pero mire, particular me sale por aquí de uno. Ese fue el archivo que se hizo cuando tú creaste la máquina. Bash 2019 base, ¿cierto? 2016. Base. 2016 base. Sí. No, si lo dije. Por tiro. ¿Y esa playa se llama otra vez? Ya,
Entonces con la IP pública, el usuario y la clave estaríamos listos para conectarnos. IP pública, usuario y clave descifrada. ¿Sí, señor? Es que lo hicimos a principio de semestre. A todos les llegó. Este es el correo antiguo. Sí. ¿Cuál es su correo? Es que usa NetAcat el mismo, NetAcat. ¿Cuál es su correo? Javier Ignacio, de salida 93@gmail.com. ¿Esta pues se envió? ¿Se envió? ¡Ay, hombre! Profesor, yo también tengo ese problema. Pero es que tú se envió, tú tienes que cambiar la clave. Tu cuenta está creada. O sea, yo ya he intentado con varias claves. Pero revísala en AWS, dice recuperar clave. Eso solamente tú lo puedes hacer. Sí, pero ya hice eso y me sale que dentro de 30 minutos me llegan y al final nunca me llegó. Es que te la va bloqueando, cada vez que te equivocas te bloquea 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Por eso sí. Pucha. Ya. Entonces, se conectan por escritorio remoto. IP pública, usuario y clave. IP pública, usuario y clave. De ahí inicia la conexión. Si perdieron la clave, les conviene hacer una máquina nueva y crear nueva clave. Tengo aquí mi clave PEN que dice. ¿La descifró? Sí, le pongo descifrar y en el descifrado me sale, se produjo un error, bla, bla, y esa es la clave correcta. Pero tu máquina está cargando, está iniciándose. Sí, la correcta, instrucción, todo. No, cacho, que dice. Estamos conectados en la máquina. Le puse cancela. Sí, pues. ¿Listas para el jueves? ¿Qué tal? ¿Listas para jugar? Sí, la pura, ¿La pura cuenta? ¿Podemos hacer ¿cómo es la pura cuenta? pues yo me cambio a... O sea, la hago, después vengo aquí, pongo la cuenta aquí y se me queda guardando. Es que tienes que respaldar tu archivo donde lo hagas, po. Mándatelo al correo para que lo bajes donde sea, po. Sí, pues, respalden su archivo. Ya. Vamos a configurar el servidor. La idea es que los que no estén con la máquina vean el video y háganlo después de la semana, ¿cierto? Lo pueden hacer en cualquier momento, no necesariamente en el laboratorio.
Y por eso vamos a hacer para trabajar desde la casa, de cualquier lugar. Y las claves, no pierdan el par de claves. Lo que más recalcamos, ¿cierto? Sin el par de claves, vamos a entrar a la máquina. Y opción 1, hacer la máquina de nuevo con un par de claves nuevas, ¿cierto? Exactamente. Ya. ¿Qué vamos a trabajar ahora en la máquina? Ya que está cargado el servidor, vamos a configurarlo para levantar o hacer un servidor, en este caso Windows Server de aplicaciones, ya, y podamos conectarnos remotamente. Archivo, pruébelo, y si no, máquina nueva. Windows 2016 base. Sí, 2016 base. Ya. ¿Qué van a hacer en la máquina? Vamos a configurar el servidor, este Windows Server, para prepararlo como servidor web, ¿ya? Y servidor de archivo FTP. Pero antes de ello tenemos que bajar el cortafuego de Windows que tiene en la máquina, igual que un cortafuego de Windows 10. Así que en el panel de control vamos a deshabilitar el firewall. Mire, profe. Aquí, contraseña, me sale pura letra. Exacto. Criptado. Ya. Entonces, tienes que bajar el cortafuego. Bajen el cortafuego. Panel de control. Sistema de seguridad, Windows Firewall y bajar el cortafuego. Panel de control, Windows Firewall. Baja el cortafuego igual que Windows 10. Lo mismo. Ya. El archivo respaldo. ¿Dónde nos vamos? Tienes que descifrar la contraseña y conectarte por escritorio remoto, igual que en la prueba que hicieron de soporte. Con la IP, el usuario y la clave. Ya, para entrar a la máquina de forma remota. Entonces, tareas de configuración, bajar el cortafuego. Ya. Bajar el cortafuego de Windows, del servidor. Y el nombre del usuario que fea. Ahí está, pues te aparece. Dice Administrator. Están los datos del usuario. Usuario, IP y clave. Después de que bajen el cortafuego, Oiga, profe, el acceso a la moto va a tener. Ah, no, ahí está. vamos a configurar lo siguiente. Ya, bajar el cortafuego. Ya. Y vamos a ir a la pestaña Server Manager para que cambiemos la creación de clave y además creemos un usuario nuevo. ¿Ya? Porque con un usuario que se le olvide ya no van a poder acceder a la máquina. Así que bajar el cortafuego, después ir a Server Manager, la herramienta que está en el panel de control. Y dentro de esa herramienta, cuando cargue, vamos a ir a la que dice Local Security Policy. Local Security Policy. Vayan viendo la pantalla. Bajen el cortafuego primero, luego van a Server Manager y luego nos vamos a Tools, la herramienta Tools, donde dice Local Security Policy. Ya. No me acuerdo, por hermano, si igual tengo que sacarlo. Panel de control, sistema de seguridad, Windows Firewall, y ahí lo bajan. Después de eso, profe, Panel de control, sistema de seguridad, Windows Firewall. aquí para atrás del servidor. Ah, pero tengo desactivado yo los cortafuegos.
Hasta luego. Sí, ese también. Ya. Hasta luego, cabrón. Ahora, Ya. Chao, cabros. está poquito. Entonces, desactivar los cortafuegos, luego Server Manager, Tools, Local Security Policy. Le va a cambiar esta ventana y aquí nosotros vamos a cambiar la configuración para poder nosotros crear nuestro usuario y poner la contraseña que queramos. Si ya hacemos esto, el archivo PEM no lo necesitamos más. ¿Ya? Sin eso, el archivo PEM no lo necesitamos y usamos nuestra propia clave para poder... ¿Eso lo hacemos en el acceso remoto? Estamos en el servidor, pues, conectados. ¿El servidor? No, si esa foto tiene que reproducir. No se puede iniciar. Entonces, Tools, Local Security Policy, y dentro de esa pestaña hay una que dice Account Policy. En Tools, arriba Tools. Password Policy. Y ahí en Password Policy dice, hay una política que dice la contraseña debe exigir ciertos requisitos. Esa política, al estar activa, nos pide que la contraseña del sistema operativo tenga una estructura bastante grande, como lo vieron ustedes cuando la desencriptaron. Entonces lo que hay que hacer ahí es que marcan esa opción que está como enable y la hacen disable, la deshabilitan. ¿Ya? Entonces, voy a repetir el paso. Server Manager, entramos, se van a Tools y ahí está Local Security Policy. ¿Ya? Local Security Policy. Y en Local Security Policy está el panel de contraseñas. ¿Ya? En Account Policy, Password Policy, y ahí dice el password requiere una estructura, ¿cierto?, compleja. Y eso lo deshabilitan. ¿Ya? Esta sería la opción. Ahí está, por la ruta, mira. Tools, Local Security Policy. Después de eso, que deshabilitan la clave, vamos a la creación de un nuevo usuario. ¿El poli? Password Policy, Account Policy. Account Policy. ¿Y cuál es el tiempo? Ahí está, pues, mira. Password must meet complexity requirement. Ahí, la deshabilita. Ya. Después de eso, vamos a Computer Management, ahí mismo en Tools. Computer Management. Y vamos a crear un nuevo usuario. Ya. Esta creación de usuario es tal cual le hicieron para el taller. Ya. Tal cual. Esto me demuestra que hicieron el taller, ¿pues cierto? ¿Cierto? Pues las mismas cosas. Si hicieron el taller, acá va a ser lo mismo. Ya. Entonces, vamos a User and Group, ¿cierto? User and Group. Y en User, vamos a crear un usuario. Aquí usted crea el usuario a su pinta. ¿Ya? Recuerden que, igual como lo hicieron para el taller, en User, New User, ahí usted crea el usuario nuevo. Este usuario que vamos a crear va a ser el usuario de conexión, de administración, y que va a tener nuestra propia clave. Y con este vamos a entrar ahora. ¿Ya? De esa forma ya no dependemos del cliente.com. El problema está que se le pierde el archivo, ¿cierto? ¿Ya? Va a crear su propio usuario. Password. ¿Ya? Password. Se cree la clave, ¿ya? Ahora, y marca la casilla que dice password nunca expira. ¿Ven? Creamos nuestro usuario, nuestra clave y password nunca expira. ¿Ya? Hacemos la que usted quiera y la que usted va a conocer. Nadie más que usted. Por eso es importante que la recuerde. Ahí sí que no podemos ayudar después. ¿Ya? Y creamos el usuario. Close, ya la creamos. Ahí está. ¿Ya? Y ese usuario que se acaba de crear, tenemos que agregar los dos grupos, a que sea administrador y usuario de escritorio
remoto, igual que en el taller que hicieron la semana anterior. ¿Ya? Entonces, ese usuario que acabamos de crear tiene que pertenecer a los grupos de administradores y además usuarios de escritorio remoto. Ya. ¿El otro tiene que decir remote desktop user? Sí, remote desktop user, usuario de escritorio remoto. ¿Ya? ¿Administradores, profe? Sí, ¿Cuál más? usuario de escritorio remoto. Entonces, por defecto pertenece al grupo usuario. Lo remuevo del grupo usuario porque lo debo dejar con un nivel más alto. Ya, lo remuevo. Remote Manage User, ¿cierto? Remote desktop user. Desktop User. ¿Ya? Y debe pertenecer al grupo administrator. Remote Desktop. ¿Ya? Administrator. Y al grupo. Y al grupo que se llama Remote Desktop User. Lo que tú quieras que lo sube. Remote Desktop User. Administrator y Remote Desktop User. Ya. Y ahí tendríamos los dos grupos a los cuales va a pertenecer este usuario. Con eso va a tener permiso de alto nivel en el servidor y además de conectarse remotamente. Y vamos a probarlo, vamos a probar después. Ya no dependemos del otro usuario con PEM, que se les pierde el archivo y todo eso. ¿Ya? Ahora, si nos pierde este usuario ya... Administrator, Remote Desktop User. Ahí estaría creado los dos grupos. O pertenece a los dos grupos. ¿Ya? Después de eso, que crean al usuario, lo agregan a los grupos, ya vamos a probar. Y recuerden que si nosotros tenemos activo escritorio remoto, vamos a hacer la misma prueba que hicimos el otro día con las aplicaciones móviles. ¿Se podría conectar a la máquina de nosotros con el teléfono? Sí, exactamente. Se puede. ¿Ya? Entonces, el usuario está listo. Ya, el usuario está listo. Minimizamos por acá. Vamos a las propiedades avanzadas del equipo. Ya, vamos a hacer unas mejoras en cuanto a rendimiento y seguridad. Ya. En Advanced Setting. Y mejoramos la performance. ¿Se acuerdan lo que hacíamos nosotros para mejoración? Eso. Mejor rendimiento. Ahí mejoramos la performance. Incluso se le puede agregar memoria virtual a la máquina. ¿Cierto? La memoria virtual. Que en este caso, el servidor viene con 1 GB de RAM. ¿Cuánta memoria virtual le podría dar? 1 GB. O 1 GB más, ¿cierto? Y voy a ver la mejora en la máquina. Voy a llamar 1 GB. 1 GB más de RAM. Inicial 512, recuerden que es la mira, ¿cierto? Ahí está. ¿Te acordás? Yo estaba allá con esa de la máquina de esa guay. Sí. ¿Me acordáis? Lo último que vamos a hacer en esta parte es en la casilla donde dice conexión a escritorio remoto. Hay una casilla que también lo hicimos en Windows 10 que la desactivamos. ¿Para qué? ¿Para qué se desactiva esa casilla de conexión a escritorio remoto? Esa. Porque nosotros podíamos usar cualquier aplicación para conectarnos, no necesariamente la de escritorio remoto de Microsoft. Ya con eso, vamos a reiniciar el servidor y en vez de entrar con el usuario administrator, vamos a entrar con nuestro propio usuario. ¿Ya? Sí, reiniciamos. Vamos a reiniciar la máquina y vamos a entrar con nuestro usuario. ¿Ya? Lo que hicimos en paginación, 1 GB. 1 GB máximo. 1 GB. Ahora me voy a conectar nuevamente con la IP pública. Me voy a conectar ahora con el usuario que acabo de crear, que era alumno, y con la clave, ¿cierto?, que yo le di recién a ese usuario. ¿Vale? Ya. Por ejemplo. Ya no vamos a necesitar este usuario. Ahí está reiniciando el servidor. Voy a buscar, ¿cierto?, nuevamente la aplicación de escritorio remoto.
otra nube. y entro con el usuario que acabo de crear. Lo mismo, la IP, ya, el usuario y la clave que hicimos recién. Ya no usamos el usuario administrador. Cerramos la acceso remoto y lo volvemos a abrir. ¿Sí? Ah, Si no le pusiste contraseña no te va a poder conectar. Son los 3 parámetros obligatorios. IP, pública, usuario y clave. Hay que pagar la máquina. ¿Cómo? Hay que pagar la máquina de país, ¿sí? No, como que era, si le mandaste reinicio, está reiniciando. Después ves y están los archivos. Y Está, entonces, del 513. sí, y cuando Ya, entonces son contraseñas. ¿Y por qué le enviaste el email? Mira, ahí estoy, le cambio otro usuario ahora, porque si no por defecto me va a ocupar administrator. Le digo más opciones, usar otra cuenta. Y ahí voy a entrar con la nueva cuenta que acabo de crear. Y ahí me está validando con el usuario nuevo. ¿Crearlo? ¿Cómo es? ¿Dar el usuario que poner clave? Administrador de equipo. ¿El usuario lo creaste pero no le pusiste contraseña? Sí, pero para ver si lo puedes estar cobrando. Sí, pues le puedes poner contraseña. Tienes que ir a buscar el usuario y luego clic derecho dice Set Password. Clic derecho sobre el usuario. Ahí le pones la clave. Sí, tiene que tener clave. Lo que terminamos de hacer, luego que entramos con la nueva cuenta, es instalar el rol de servidor web y FTP. Ah, no, bien. Ya. Ah, no. No hay cama. Instalar el rol de servidor web y FTP. En el sentido bien. Eso se hace la implementación de Server Manager, ¿ya? Instalamos entonces los roles. En la pestaña de roles, ya, o Server Manager está roles, y ahí nosotros agregamos las funciones de nuestro servidor. Así como nosotros en el taller de redes hicimos un rato atrás un rol web y DNS, ¿se acuerdan? Sí. El rol que vamos a agregar es el rol de servidor web, para poder crear una página web y se vea. Vale, ya. Entonces para ello, ¿cierto? Le digo en la herramienta de instalar roles, voy a siguiente, y me pregunta por los tipos de roles, ya, le digo siguiente, aparece, ¿cierto?, la máquina, Server Selection, hasta que llegamos a esta pestaña. Y aquí están los roles o las casillas, ¿cierto?, activar. El rol que van a elegir de todos los que hay disponibles es el que se llama Web Server. Web Server. Ahí lo marcan y me dice que este equipo se va a transformar en un servidor web, ¿cierto? Para levantar un sitio web y poder verlo remotamente. Así que Web Server, lo cliquean en la casilla. ¿Ya? Ahora, esta instalación de roles se puede hacer con cualquier cuenta, el administrator, con la que crearon, da lo mismo, ¿ya? Cualquiera de las cuentas. E instalamos, luego de seleccionarlo. Se abre una segunda pestaña de poder seleccionar el rol. Aquí saltamos, no vamos a ocupar nada de acá. Hasta que llegamos a esta pestaña, a Role Service. Role Service. ¿Ya? Hasta Role Service. En Role Service, fíjense que al final,
ustedes bajan, ¿cierto? Aparte, dice que ya llevo agregado el rol de servidor web. Al final hay una pestaña que dice FTP Server, ¿ya? Y esa la marcamos. FTP Server, para poder transferir archivos hacia el servidor. Ahí está. FTP Server. Y ahí me hace el resumen, dice que se va a instalar el servidor web más un servidor FTP. FTP para transferir archivos y el servidor web para montar la página web. FTP Server. Sí, nada más. Y ahí instalamos. Nada más. Minutos le va a decir instalación iniciada o instalación successful cuando esté listo. Ya. Ya. Instalación successful y ahí estaría lista la instalación. Después vamos a comprobar, una vez que se instale, tenemos que comprobar si efectivamente el servidor ya está corriendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a través de la IP pública, a través de la IP pública de nuestra máquina, abrir un navegador en nuestro computador y debería verse la página por defecto que se ha levantado o se ha creado, ¿ya? Para que después hagamos nuestra propia página. Sí, ahí tomamos la IP pública, probar. Ver este sitio web. Si vemos esta página web, está el sitio por defecto, ¿ya? Por lo tanto, está corriendo el servicio de Internet Information Service. Ahí les va a aparecer. Y lo que vamos a hacer ahora, luego que ya aparece, ¿cierto?, el sitio de ejemplo, este que se cargó, tal como lo hicimos nosotros en redes, hacer la página, hacer el archivo, o editar el archivo. Ya, para no tener el archivo por default, sino que el nuestro, con nuestros datos personales que aparezcan en pantalla. ¿Ya? Entonces, en el servidor, ya que comprobaron ustedes que se ve la página web desde su computador, ¿ya?, la ruta donde se almacena la página web, la ubicación es en la raíz del disco C del servidor. En el disco C está una carpeta que se llama inetpub, de inet pública. Entonces, en el disco C del servidor, inetpub, hay otro que se llama www.root, van entrando, y dentro de www.root están esos dos archivos que son los que acabamos de ver. Chiquillos, pongan atención, ¿ya? Esos son los archivos que acabamos de ver. Los vamos a eliminar, ¿ya? Esos dos archivos están en la ruta disco C, inetpub, www.root. Lo vamos a eliminar, ¿ya? Lo eliminé, de hecho se actualizó la página por acá. Me dice que no están encontrados porque lo acabamos de borrar, ¿cierto? Se fueron los archivos, ¿ya? Y vamos a hacer nuestro propio archivo index, nuestra propia página, ¿ya? Entonces, ahí mismo servidor, vamos a hacer con un bloc de notas, un notepad, ahí mismo buscan notepad, y aquí vamos a hacer nuestro archivo final, ¿ya? Entonces hacemos nuestro archivo HTML, como lo hicimos nosotros en el otro taller.
Hay su nombre, por ejemplo. Y cerramos. Ya. Este es un ejemplo de la página web, ¿ya? Usted también personaliza, haga su página. Y este archivo que estamos creando en el servidor, que hicimos en el blog de notas, lo van a guardar de la siguiente forma. Vamos a dejar cierto en pantalla para que lo hagamos. En HTML, ponen su nombre, lo cierran luego, y cuando le dicen guardar, lo vamos a guardar como index.html. ¿Ya? Index.html. Le digo save as, le digo que se va a guardar en descargas, y ahí le cambio la extensión. Fíjense que aparece como asterisco.txt. Lo vamos a cambiar como index.html. Index.html. Index, en vez de txt, punto .html. ¿Ya? Así nos quedaría entonces el nuevo archivo. Index.html. ¿Ya? Va a aparecerle en descargas, y lo que van a hacer ahora es copiarlo y llevarlo a la carpeta inetpub www.rot, donde borramos los archivos. ¿Ya? Donde los borramos. El segundo de H1 en el bloque de notas. ¿Cómo? ¿Cómo se ve la línea entre medio del bloque de notas? Con control 7. El backslash. Sí, no, me refería a cómo era el último H1. ¿Cómo? No entendí. Es que no estaba en la conclusión si el slash era antes del H1 o después. No, ahí está clarito, mira. Se cierra. Ya. Guarden entonces el archivo que acabamos de crear en la ruta donde borramos los archivos hace un momento atrás, que era inetpub www.rot. Lo pegamos ahí. Ya. Ahí. Y vamos a revisar. Vamos a revisar. Actualizamos ahora, ¿cierto?, nuestro navegador donde está la ruta IP pública, y se van a encontrar que ya está corriendo nuestra propia página. Ahí se vería. A través de IP pública, ¿cierto?, por nuestro propio archivo. Profe, nosotros tenemos la... Claro, siguen en funcionamiento, tienen que apagarla. ¿Cómo había que guardar el archivo? Como index.html. Ya. Y ahí tenían que ver su página ya oficial en el servidor. Sí, sí, eso. Ahí estaría por lo menos lista hasta esta parte. Tenemos el servidor web listo. ¿Hicieron la página? ¿Cuál es su IP? Veamos el tiro. 44. Ya, la pública, ya. Punto 203, ya. punto 256. Ya. Punto 141. Está. ¿Sí? Ahí está la con la IP buena. Sí, súper. Ya. La parte final, ¿cierto? ¿Cómo terminamos ya este ejercicio? Quienes están atrasados, hacerlo, ver el video, dejar esto listo para la clase el jueves, tal cual lo tenemos ahora en la grabación. Ya, nos quedaría hacer lo último, ¿ya? El servicio FTP. ¿Para qué? Para poder transferir archivos hacia el servidor. Porque el archivo lo hicimos, ¿cierto?, en la máquina. Ahora lo que quiero es hacer un servidor de respaldo. ¿Para qué me va a servir? Para tener mi propia nube. De repente, cuando ustedes quieren mandar archivos a su propio servidor, lo guardan. Servidor privado. Ya. De donde quieran. Sí, pues. Sí. Un servidor FTP. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que nos falta en el servidor,
Vamos a Server Manager nuevamente, que es el último paso. Server Manager. ¿Ya? Tools, nuevamente. Y aparece, ¿cierto? Internet Information Service Manager. ¿Ya? Internet Information Service Manager. Sí. Server Manager, Tools, Internet Information Service Manager. Y aquí lo que vamos a agregar es lo siguiente. Desplegamos, ¿cierto? El panel de configuración. Ya. Y sobre sitios añadimos un FTP site. Clic derecho. Entonces, una vez que se despliega la pestaña, desplegamos a donde dice sites, añadir FTP site. El sitio que vamos a añadir, ¿cierto? Le damos con nombre FTP y buscamos ahí donde dice Physical Patch, buscamos la ruta donde tenemos nuestro archivo, que sería inetpub www.rot, esa carpeta. Ahí estaría la ruta, inetpub www.rot. ¿Sí? Ahí está la ruta. ¿Ya? Profesor, después de llegar a la página de sitios, ¿cómo me meto esa pestaña que... Tiene añadir FTP sites. Tiene que crear un FTP. Añadir FTP sites. ¿Ya? Ahí le digo sin SSL. ¿Ya? Sin SSL, no SSL. Y le decimos autenticación básica. ¿Ya? Básica, donde le vamos a especificar con qué usuario queremos permitir subir archivos. Entonces le digo autentificación básica. Dice permitir acceso a usuario especificado. Y aquí ponen el nombre del usuario que crearon hace un momento atrás. Exactamente igual como lo que hago. En mi caso se llama alumno. Y le doy permisos de lectura y escritura. ¿Señor? ¿Qué empresa le colocaban? Ninguna. Así como sale. Ninguna, por defecto. Tal como viene. Ya, entonces, autenticación básica, usuario especificado, el que usted creó. Claro. Lectura y escritura, ahí. Escribe el nombre del usuario. El nombre del usuario. ¿Ya? Y termina. Profesor, en SSL no se le coloca nada, tal cual como está. Sin SSL. Sin SSL. No, SSL. ¿Ya? Y ahí estaría listo. Si le aparece en rojo, cuando termina, ¿cierto?, de crearse el sitio FTP, van a la derecha y ahí le dicen restart. Restart. Pincho ahí y le digo restart. Y ahí estaría listo nuestro servidor ya de archivo. ¿Cómo lo pruebas que esto funciona? Ya. Me voy a conectar, ¿cierto?, a través de la IP pública, a través, ¿cierto?, del usuario y la clave de conexión, el mismo que ocupé, para transferir archivos. Y miren cómo lo vamos a hacer.
Voy a ocupar un programa que se llama FileZilla, Client, FileZilla, donde tengo los datos donde voy a poner los datos de conexión para transferir archivos al servidor. Donde va la IP pública, el usuario, la clave y el puerto 21. En mi caso sería, ahí está la IP pública, el usuario, la clave de su usuario y el puerto número 21. ¿Ya? Y le digo conexión rápida y acepto. Y lo que estoy viendo acá, chiquillos, es el servidor y por acá mi computador. Por lo tanto, ¿podré arrastrar archivos al servidor ahora? Sí. Perfecto. Yo puedo subir aquí a la carpeta remota mi archivo. Y voy a hacer el ejemplo. Miren, voy a buscar cualquier documento, lo voy a guardar aquí. Buscarlo desde mi PC, por ejemplo, cualquier carpeta que tenga, o un archivo PDF. Por acá. Aquí estoy en mi computador. Mira, un archivo de Packet Tracer. Ahí está. Lo tomo, lo arrastro y lo suelto. Y se guardó allá. Ahí está. Si reviso el servidor después, va a estar en el servidor guardado. Compruebo. Fíjense, voy a la máquina virtual. Y está. Si hemos sido un servidor de archivo, un file server que acabas de crear. Puedes hacer tu propio servidor de tu propia nube. Y ahí está, aquí está y aquí está. Ahí está justamente el archivo de Packet Tracer en el servidor. Por FileZilla. Esto es para el escritorio remoto. FileZilla, la aplicación. ¿Sí, señor? No aparecen opciones de entrar a la página. ¿Cómo? No le aparece el FTP. ¿Instaló Internet Information Service? ¿El servidor web lo instaló antes? ¿Y el FTP lo marcó cuando decía FTP Server? Tienes que haberlo seleccionado para instalarlo para que te parezca. Ya. Ahí está. ¿Suena un archivo? Entonces, hicimos el servidor web, levantamos una página nosotros y levantamos el servidor FTP. Ya. Ya con eso termino el laboratorio. Grabamos todo el laboratorio, paso a paso. Así que lo van a ver sí o sí y tienen que tener esto listo para el jueves. ¿Ya? Lo pueden hacer en cualquier momento, lo pueden hacer, ¿cierto?, en la casa, pero esta máquina corriendo con la configuración servicio web y FTP. ¿Ya?